Así que, muchachos, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Cata García. Por favor. Todo tuyo, Cata. Era la otra. Ahí funciona, no. Sí. ¿Me habilitan el micro ahí? Chicos, ahora sí funciona. ¿Cómo están? Realmente no saben la emoción que siento de estar aquí en este lugar con todos ustedes, porque realmente un día soñé estar aquí en este lugar y me llena y me inspira muchísimo encontrar tantas personas reunidas en un solo lugar bajo un mismo propósito, un objetivo, y es ir tras nuestros sueños. Y por eso cuando pensé en qué compartirles el día de hoy, pensé en dos palabras: la redefinición del éxito a partir de una experiencia personal que elevó el nivel de conciencia que hoy me permitió estar aquí en este lugar. Así que ustedes se preguntarán por qué estoy aquí hoy, y es porque hace un par de años aprendí una de las lecciones más grandes de mi vida de una forma muy dolorosa y menos esperada. Y para que sea más fácil para todas las personas que están aquí presentes, por eso se las quiero compartir. Y esto comienza con unas simples palabras que dicen que mañana es demasiado tarde para empezar a construir tus sueños. Porque sí, en muchas ocasiones yo había escuchado esas palabras, pero pues simplemente las había dejado pasar de largo, hasta que descubrí una lección que espero que al final de esta presentación puedan entender el valor real, porque eso fue lo que finalmente transformó mi vida y cambió mis resultados. Pero antes, bueno, me quiero presentar. Soy Catalina García, yo soy administradora de empresas. Actualmente ayudo a diferentes marcas, empresas, emprendimientos, gestionando sus anuncios para ayudarles a vender más y obviamente impactando también sus vidas a través de esta herramienta. ¿Cómo empezó todo? Tenía 23 años, tenía una carrera universitaria, estaba trabajando para una de las compañías que siempre había soñado. Allí trabajaba como analista de datos. Realmente tenía un trabajo estable. Mi motivación cuando llegué a este lugar pues estaba full, quería y tenía todas las ganas de comerme el mundo, ir tras mis sueños, pero llegó un momento donde esa motivación se fue a pique. Esa ilusión se había convertido en una rutina que no quería vivir. Se había convertido en un lugar en el que no quería permanecer, pero tampoco estaba haciendo nada para lograrlo. Pero ¿qué estaba pasando aquí en este momento a mis 23 años? ¿Qué me estaba moviendo para ese momento? El miedo. El miedo a no querer renunciar a un lugar que me había costado llegar, 5 años de una carrera, y que me identifico muchísimo con lo que ahora mencionaba Vinasco, y era el desapego. Que muchas veces nosotros no nos mueve un propósito, sino que nos mueve el miedo a no querer renunciar a algo, el miedo a pensar que no somos capaces de lograrlo, el miedo a pensar que hay personas allá afuera que lo hacen mejor que todos nosotros. Y en ese momento eso era lo que me hacía permanecer, porque cuando yo me preguntaba si realmente quería estar en ese lugar, pues mi respuesta era un no. Pero entonces, ¿por qué decidí seguir en ese lugar? El miedo me movía, nada más. Pero ahí fue cuando llega el 2021, llega una pandemia que no había terminado, y en uno de los picos más altos de pandemia del 2021 aprendí la lección más grande de mi vida y de la que más he aprendido, y fue que el COVID tocó las puertas de mi casa, todos nos contagiamos, mi papá fue ingresado a UCI y falleció a los 5 días. Ahí entendí que ese mañana del que tanto hablamos, ese después del que decimos que tenemos tiempo para hacer, para lo que hoy no nos sentimos preparados, cuando pensamos que muchas veces mañana podemos intentarlo porque pues simplemente hoy no tenemos dinero, o hoy pensamos que pues realmente no es el momento,
Pues les tengo una mala noticia porque ese mañana en la mayoría de los casos nunca llega. Y el único regalo que tenemos es el hoy. Con lo único que podemos contar es con el presente, con este minuto en el que estamos acá. Y por eso incluso allí cuando estaba afuera entré y vi una frase que decía que hoy es el mejor día de nuestras vidas. Y realmente es así, porque cuando entendí ese principio fue cuando mi vida empezó a cambiar. Y cuando ese miedo que yo sentía por permanecer en un lugar en el que no quería estar, se transformó en un propósito. ¿Y saben por qué lo entendí? Porque cuando estaba enfrentando el mayor miedo de mi vida, que era la pérdida de alguien que amaba, ahí fue cuando me senté en la silla donde siempre me acostumbraba a trabajar todos los días, a hacer una tarea que no estaba dispuesta a hacer, que no me sentía feliz. No me movió nada más, porque ya esos miedos habían desaparecido. Y por eso quiero hacerles esa pregunta hoy. Bueno, pero antes de eso, antes de que pasara toda esa reflexión que me hizo estar aquí en este momento, una pregunta fue clave. Y es que realmente cuando alguien me preguntó si yo había estado satisfecha hasta ese momento de todas las cosas que yo había intentado, de lo que había hecho, me sentiría feliz, la respuesta también fue un no. ¿Y por qué? Ni siquiera lo había intentado. El miedo me había consumido y simplemente había dejado pasar que mi vida pues, se convirtiera en una rutina y simplemente a cumplir unas expectativas que no quería. Y por eso mi pregunta hoy es, ¿qué te está movilizando? ¿El miedo o el propósito? Porque no significa que el estar en este lugar no te pueda estar moviendo el miedo. Porque te puede estar moviendo el miedo a tener deudas que pagar, cumplir expectativas que no quieres cumplir. Porque cuando les decía que cuando yo me senté en esa silla a hacer lo que ya venía haciendo y esos miedos habían desaparecido, ya no había nada. Y no quiero que a todos los que estamos aquí en este lugar eso nos pueda suceder, de que cuando esos miedos desaparezcan, pues no quede nada. Porque cuando algo se mueve con propósito, es algo que perdura. Y ahí es cuando pensamos a largo plazo, porque eso nos da la motivación de levantarnos cada día y que aunque las cosas se pongan difíciles, cuando hayan muchos retos, cuando pensemos que no hay nada más por lo que hay que luchar, ese propósito es el que nos va a hacer levantar todos los días. Y solo cuando me pasó eso fue cuando yo lo entendí y ahí fue cuando decidí empezar a cumplir mis sueños, porque sabía que detrás de un escritorio, frente a un computador, no iba a cumplir el sueño de estar un día en un lugar como estos, frente a un escenario, impactando vidas con un mensaje clave. Porque finalmente si entienden de que el presente es el mayor regalo que tenemos, pues con eso puedo estar feliz de que de una u otra forma estoy haciendo bien mi trabajo. Y esto también nos permite entender que cuando nos mueve un propósito, entendemos que las oportunidades siempre están, solamente que muchas veces decidimos ser espectadores y no protagonistas. Porque la oportunidad siempre había estado, había entendido que en ese 2021 había un aceleramiento en el marketing digital, muchas personas estaban cambiando vidas a través de este medio, pero la oportunidad simplemente la había dejado pasar, porque no entendía ese propósito y simplemente había decidido ser espectadora detrás de un celular, imaginando cómo se sentiría estar en ese lugar de las personas que veía a través de una pantalla. Pero aquí fue cuando conocí a Vinasco, que se convirtió en mi primer mentor en todo el tema de marketing digital y sigue siendo mi mentor. Y aprendí la habilidad que revolucionó mi vida por completo, que fue el tráfico pago, y que gracias a eso estoy hoy aquí, 2 años y medio después, viviendo del marketing digital, trabajando de forma independiente y haciendo que mi vida pues realmente se convierta en un sueño de hacer lo que realmente me gusta. Cuando puse a prueba la metodología de Vinasco, pues finalmente ¿cuál fue ese resultado? ¿Qué logré? Porque yo también tenía dudas. Pregunté muchas veces si realmente se podía vivir de internet, porque para mí era algo que no me cabía en la cabeza y quizás este era el primer paso.
para este momento, para la etapa en que me encontraba, pues tenía esa creencia limitante que finalmente pues no me arriesgaba, no había tomado la decisión de poner a prueba su metodología, pero me di cuenta que había logrado crear un activo a través de 3 herramientas: una habilidad, un computador e internet. No había riesgo, no había un capital al que tenía que invertir y que pudiera quedar en la quiebra. Y eso me permitió definir una meta de poder renunciar a mi trabajo, tomar mis ahorros y darme 3 meses para empezar a generar mis primeros ingresos, porque ese era uno de mis grandes miedos, saber cómo podía conseguir dinero por mi cuenta. Pero también tenía miedo de quedarme en un trabajo que supuestamente era seguro, en el que en cualquier momento podía ser despedido, y qué hacía allá afuera si dependía de un software. No sabía hacer algo más, pero aprender una habilidad me permitió entender que si hoy me quedo sin dinero, mañana sé cómo conseguirlo. ¿Y por qué se convirtió en la mejor inversión de mi vida? Porque finalmente entendí que un activo tradicional tiene una relación 1 a 1. Si pensamos, por ejemplo, en una casa, necesitas mínimo $50,000 para generar una renta de $1,000. Pero si quieres crear otra vez una renta de esos $1,000, necesitas crear otro capital de $50,000 para conseguir otra casa que te rente esos $1,000. Pero en un activo digital pude entender que era una relación de 1 a muchos, de que finalmente a través de una sola habilidad, una única inversión, logré generar muchas rentas de $1,000 al mismo tiempo, sin depender de crear otro activo o depender de tener otro capital de $50,000 para volver a generar esa misma renta. Y eso me permitió crecer, pero finalmente entender que mis ingresos no debían depender del tiempo que invertía trabajando, sino de la solución que brindaba. Porque para mí era inconcebible pensar de que podía ganarme en un día lo que me estaba ganando en un mes, y que realmente me costaba trabajo ganarme lo que me hacían ese mes, y empezar a romper esas creencias, porque debemos pensar en esas soluciones que brindamos, en impactar las vidas, en transformar y finalmente ayudarle a otras personas también a cumplir sus sueños. Y realmente, al final, y para concluir, es definir el éxito no desde esa percepción que había entendido hace muchos años de lo que me enseñaron en la universidad, era conseguir un trabajo, trabajar horas extras para ganar más dinero, para convertirme quizá 10 años después en el director, gerente, pero ¿a cambio de qué? Esperar unas vacaciones, esperar una jubilación y finalmente dejar de lado lo que realmente le llamo riqueza, que es entender la libertad de tiempo, la libertad financiera y la libertad de espacio. Bueno, aquí era un video, no sé si se puede reproducir, pequeñito, pero aquí mostraba cómo a través de esta herramienta que me permitió conocer por medio de Vinasco, es que aquí estaba en Italia con mi computador en un horario totalmente contrario al de Colombia, manejando mis clientes, mis vacaciones, que estaba trabajando pero al fin y al cabo estaba disfrutando de unas vacaciones que habían sido planeadas 3 meses antes, mientras que si hubiera estado en un trabajo convencional muy seguramente hubiera tenido que esperar 1 año, 2 años para poder pedir ese permiso y no hubiera tenido muy seguramente el dinero para poderme cumplir el sueño de conocer Europa y cumpliendo un sueño de vivir de lo que realmente amo. Muchas gracias. Acá. Gracias, Cata. Un aplauso fuerte para Cata.